Dios le bendiga en esta noche. Una vez más, el pastor Ronald Vélez. Me gustaría hablar acerca en esta noche de los temperamentos. De acuerdo a los filósofos griegos, se descubrió cuál es el temperamento de las personas, que es el temperamento, aquella, eh, ¿cómo se podría llamar? Aquello que predomina en nuestra forma de ser. Eh, se ha dividido los temperamentos en cuatro, los cuales los filósofos y los psicólogos le llamaban eh, sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Eh, Estudié este tema hace años atrás, en 1974-75, cuando estaba enfermo de los nervios, ya que eh, en aquel momento que me fui para New Jersey desde Puerto Rico, pues caí enfermo de los nervios, o me fui para New Jersey enfermo de los nervios, un jovencito acabado de salir de la escuela superior, y me dio con buscar por qué estaba así. Y encontré el tema de los temperamentos y me gustó. Y he estudiado mucho ese tema y me gusta. Y me ayudó mucho a conocer mi propia personalidad, como decía Sócrates en Grecia, conócete a ti mismo. Y descubrí cosas de mí estudiando el temperamento, pero también descubrí los personajes de la Biblia, cómo influyó su temperamento en el propósito de Dios en su vida. El temperamento es algo que ya usted nace con él. El carácter, la personalidad se forma, pero el temperamento ya usted nace con él. Y eso yo lo he podido comprobar en mi propia experiencia. Y me gustaría hablar, ¿verdad? Hay varios temperamentos que influyeron en la Biblia, en nombres de la Biblia, como ahora mismo el sanguíneo es caracterizado el sanguíneo por una personalidad dispuesto, una persona que es bien segura de sí misma. El apóstol Pedro, desde mi punto de vista, era Pedro muy sanguíneo. Hay un hombre que escribe un libro de los temperamentos que le llama Pedro el sanguíneo. Y yo estoy de acuerdo con él, ya que Pedro era muy atrevido, era muy arriesgado, era muy dispuesto. Y usted dirá, bueno, esto es bueno. Pero no siempre es bueno ser atrevido, porque, mire, cuando estamos en el Señor, el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, les dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Ve? O sea, cuando nosotros estamos ya en el Señor, todo nuestro potencial tiene que morir, el potencial de la carne. Lo que éramos en la carne, nuestra habilidad de persona tiene que morir. Y ahora tenemos que aprender a depender del potencial de Dios en nuestras vidas. Y lamentablemente, pues Pedro tenía ese problema. Si usted ve, usted sabe que muchas veces a Pedro el Señor tuvo que regañarlo, porque Pedro quería hacer cosas por sí mismo. Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y, ¿verdad? En esa ocasión, como era tan atrevido y era muy seguro de sí mismo, porque el sanguíneo tiene una seguridad. El sanguíneo es una persona que dicen que le vende una nevera a un esquimal. Es vendedor, es negociante, no le importa las críticas, no le afecta, que la gente le puede afectar en cierta medida, pero no como le afecta al melancólico. Que el melancólico es una persona que por todo se preocupa, le duele cuando alguien lo critica, se frustra, porque el melancólico es perfeccionista. El sanguíneo no le importa, lo hace y ya. Se arriesga, salga el tiro por donde salga. Es atrevido. Son los vendedores, son personas muy amigables, son los que entran a los lugares y se venden como con mucha habilidad, con mucho potencial, aunque no lo tengan. Puede ser que lo tengan, pero aunque no lo tengan, dicen que lo tienen. Y si no lo tienen,
lo fabrican, lo inventan. Y Pedro era así. Y el problema de estas personas es que, como le pasó a Pedro, Jesús tenía que frenarlo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que aprender que ya no era su potencial, ya no era su habilidad, ya no era su disposición. Tenía que aprender a los sanguíneos. El Espíritu Santo tiene que meterle un freno, pararlos. El melancólico es diferente. El melancólico, si vemos un Jeremías que le llaman el profeta llorón, un melancólico, por eso los psicólogos le llaman melancólico. El melancólico es bien sentimental, puede llorar fácilmente porque le impactan las cosas, es bien emocional. Y Jeremías era emocional, pero sin embargo su carácter lo detenía, y Dios tuvo que, dice que él decidió un día no hablar. El melancólico es bien tímido, es bien amigable, le gusta la amistad, pero su inseguridad lo hace a veces verse retraído, alejarse de las personas. Se puede ver a veces hasta un poco antisocial. Tiene temor de las personas, tiene temor de que le hagan daño, tiene temor de que las personas vayan a hablar por la espalda de él. Siempre está con ese delirio de persecución. ¿Ah? Que si no tiene cuidado, pues lo enferma, le puede hacer daño. ¿Ve? Y entonces, ¿qué sucede? Que Jeremías, pero cuando el Espíritu Santo lo tomó, dice, quise no hablar, pero había un fuego dentro de mí que tuve que hablar. Ese es el melancólico. Al sanguíneo, Dios tiene que decirle cállate, pero al melancólico Dios tiene que obligarlo a hacer las cosas, obligarlo a hablar. Timoteo era melancólico, y vemos que Timoteo en su personalidad se acobardó. Porque el problema de nosotros, que acuérdense, nosotros funcionamos en el Espíritu si dejamos que el Espíritu tome control de nosotros. Pablo dijo, no os embreguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero es voluntario casi cada día nosotros someternos al Espíritu Santo. Había un chino, Watchman Nee, que escribe el libro La liberación del Espíritu. Y Watchman Nee pues hablaba en sus conferencias en China, porque él no escribió los libros, después escribieron los libros de sus conferencias. Y Watchman Nee decía que lamentablemente nosotros estamos quizá un 75% en la carne y un 25% en el espíritu. O sea, por eso nosotros vamos creciendo, permitiendo cada día que el Espíritu Santo tome más de nosotros y seamos más el Espíritu y menos nosotros. Pero nunca logramos un 100% del Espíritu porque estamos en este cuerpo y lamentablemente este cuerpo nos limita. Siempre cuando Dios nos quiere llevar a algo, siempre hay algo en nosotros que no nos dé el 100%. Unos dan, dice que unos dan fruto al 30, 60 y al 100, pero dar al 100 es un poco, ¿verdad? Hay quien podrá aprender, no puedo decir, aunque no lo haya encontrado. Hay personas que han logrado rendirse al Espíritu, pero cuando usted está sometido al Espíritu, oiga, una persona sometida al Espíritu no se siente orgulloso, no busca seguidores, no busca la aprobación de nadie, hace las cosas sin buscar los aplausos y encontrar. El mismo apóstol Pablo dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que Dios le puso un aguijón de parte de Satanás para que lo abofeteara día y noche, porque no se fuera que se engrandeciera por causa de las muchas revelaciones que tuvo de Dios. Que imagínese un hombre como Pablo, y Dios tuvo que ponerle un aguijón de Satanás porque sabía que si no, el orgullo lo iba a derribar. La arrogancia, la seguridad propia, porque él tenía un potencial. Dios le había dado tanta experiencia, y ese es el problema. Nosotros nos apropiamos del don de Dios y queremos usar el don de Dios para engrandecernos. ¿Ah? Eso le pasa mucho al sanguíneo, porque al sanguíneo le gusta la aprobación y el reconocimiento. El melancólico se esconde. ¿Ah? El sanguíneo se exhibe. ¿Ah? Entonces entra a los lugares y impresiona porque
sabe hablar. El sanguíneo sabe hablar, sabe convencer, sabe dominar el ambiente, la atmósfera. Porque no es inteligente, es listo. El melancólico es inteligente porque es más analítico, es más dado a estudiar concienzudamente y profundamente lo que va a decir. El sanguíneo, aún con poca información, parece que sabe mucho porque tiene la habilidad de hablar. Pero entonces el sanguíneo, Dios tiene como a Pedro, como vuelvo y repito, decirle, ok, tírate de la barca, le dio una lección a Pedro para que no fuera muy ligero. Después vemos el sanguíneo Pedro, Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Ellos se sienten muy seguros. Ellos se sienten que pues, lo pueden hacer todo. Y el Señor tuvo que confrontarlo. Conócete a ti mismo. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero mejor vamos a decirle, Señor, tú me conoces mejor que lo que yo me conozco. Señor, que yo pueda hacer solamente lo que tú quieres que yo haga. No quiero depender de mi temperamento. Si soy sanguíneo, quiero ser más humilde. Si soy melancólico, quiero ser más valiente. ¿Ah? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dijo a Timoteo, porque Timoteo era al revés. Tuvo que el Señor empujarlo. ¿Ah? El melancólico tiene un potencial bien grande. Dice que son los poetas, los escritores, los compositores, los inventores. Tiene un potencial bien grande. Lo vemos. Un Albert Einstein, que usted le ve que caminaba con las medias todas y el pelo desmoluzado. Porque el melancólico tiende a padecer se deprime, se entristece fácilmente, se desanima. Entonces Albert Einstein, pero son bien inteligentes. Pero cuando explota en su potencial de sabiduría, el próximo momento, ¡boom! Cuando caen en lo normal, vuelven a su posición de melancólico. Vemos un Tesla, que otro melancólico. La mayoría de los grandes inventores, los mejores compositores, los mejores autores de música, los mejores pintores, la mayoría han sido melancólicos. Pero no es el potencial que tengan en sí. Dios coge cada temperamento y le quita su temperamento y le pone el temperamento del Espíritu Santo. ¿Ah? Al que es cobarde le da valor. Y al que es demasiado valiente y atrevido, el Espíritu Santo lo frena. Lo importante de esto es que si usted es melancólico, si usted es sanguíneo, si usted es flemático, el flemático es bien tranquilo, bien sereno, bien pausado. Cuando va a hablar, cada palabra la pesa, la dice con una calma. El flemático se puede caer el techo y son tranquilos. Mientras el melancólico, si se cayó el techo, se desespera y forma un problema y no sabe qué hacer. El flemático se queda con toda serenidad y calma. El colérico es un manipulador, es una persona también como el sanguíneo listo, pero el colérico domina a las personas porque es lo que él diga. ¿Ah? Y entonces si la gente no hace lo que él diga, se pone agresivo, se pone molesto porque es lo que él diga. ¿Eh? El colérico es bien dominante, pero el colérico tiene algo que es bien dispuesto también como el sanguíneo, pero es un dispuesto con violencia, con agresividad. El sanguíneo es dispuesto con listería, pero el colérico es dispuesto, pero es o lo hace o lo hace. Pero nuestros temperamentos, cuando lo ponemos en la mano del Espíritu Santo, el Señor los somete y nos lleva al lugar, al estado de ánimo que él necesita. A Jeremías, aún con su llanto, lo usó así para representar el carácter de Dios, que aunque castiga y envía juicio, pero con dolor. Por eso lo usó a él, porque representaba la parte de la misericordia de Dios. El melancólico es más misericordioso. El sanguíneo no es tan misericordioso, necesita que Dios le dé misericordia. Y el colérico. Pero el flemático y el melancólico son más misericordiosos. Que Dios nos ayude, que podamos entender cuál es nuestro carácter, pero que lo rindamos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos quite nuestro temperamento y sea el temperamento del Espíritu Santo dominando en nosotros y llevándonos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Dios les bendiga.